Bienvenidas y bienvenidos. Soy Mónica Pinedo, abogada, coach y directora de Jurismedia. Jurismedia proporciona un servicio legal y emocional para acompañar a las personas que están atravesando conflictos judiciales de forma integrativa. Para ello contamos con un equipo de abogados, psicólogos, coaches y terapeutas. En esta ocasión realizamos esta entrevista para presentaros a dos miembros del equipo, que son los dos psicólogos, Alicia Baigorri y Antonio Muñoz. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Buenos Buenos días. días. Estupendamente, gracias. Alicia y Antonio han venido para presentar sus servicios, para presentarse ellos y para hablarnos un poquito de forma introductoria, porque es un tema que da mucho de sí, de las creencias y emociones que se pueden producir y que se suelen producir en procesos de resolución de conflictos. En este caso lo vamos a centrar en tres ámbitos: la violencia de género, los divorcios, separaciones o medidas paternofiliales con hijos y maltrato familiar de padres y madres hacia hijos y de hijos hacia padres y madres. Bueno, paso sin más a presentaros a nuestros dos componentes del equipo. Antonio Muñoz es psicólogo sanitario, coach de resolución de conflictos y desarrollo personal. Está especializado en gestión de traumas y de emociones, creencias limitantes y desarrollo personal. Ha trabajado 11 años como coach de gestión de emociones y 5 años como psicólogo. También ha trabajado como docente en el uso de la espiritualidad como herramienta terapéutica. Y actualmente trabaja además como psicólogo de resolución de conflictos en Jurismedia. Bienvenido, Tony. Muchas gracias por invitarme, Mónica. De nada, un placer. Pues sí, Alicia, dime. dinos. No, sí, has descrito muy bien todo lo que he hecho, así que poco me queda decir. Simplemente que sí que me gusta mucho cuando trabajo con las personas es conocerlas y aplicar las técnicas que cada persona necesita. No es, no se trata de aplicar siempre el mismo sistema porque cada uno somos muy diferentes. Entonces, en mi práctica cotidiana lo que hago es primero definir muy bien cuál es el problema y adaptarme a las necesidades de esa persona con las técnicas que más domino, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Pasamos a presentar a Alicia Baigorri. Ella es psicóloga y escritora. Sus especialidades son conflictos de familia, parejas y violencia de género. Ha trabajado como psicóloga en un centro de atención a la mujer en los servicios sociales de base y últimamente en el Servicio de Empleo del Gobierno de Navarra. Es mentora de escritoras para ayudar a escribir sus propios libros a mujeres. Divulgadora, conferenciante, especialmente en temas que atañen a la resiliencia, al empoderamiento, segundas oportunidades, etc. Es creadora de bufete de escritores y escuela de segundas oportunidades. Y actualmente también trabaja como psicóloga de resolución de conflictos en Jurismedia. Bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, Mónica. Y bueno, pues esperando aportar en esta sesión hoy de creencias, divorcios, separaciones. Seguro que sí. Bueno, pues para que esta entrevista sea lo más práctica posible, hemos decidido traer casos de abogados que trabajamos en Jurismedia que llevamos procesos tanto penales de violencia de género y de maltrato familiar como de familia. Entonces nos hemos juntado los abogados y hemos decidido entre todos que estos serían los casos que más podrían representar a más parte de la población que pueda tener este tipo de conflictos. Y por eso los traemos aquí. Y luego les vamos a hacer, sobre esos casos que yo voy a exponer, les vamos a hacer preguntas a nuestros psicólogos para que nos cuenten qué creencias, qué emociones se pueden haber desarrollado o haber pasado en estos procesos y qué manera tienen ellos de tratar con esas emociones y creencias para ayudar a la persona a resolver el conflicto de la mejor manera posible. Bueno, pasamos a explicar el primer caso, que es de violencia de género. Nuestra clienta vino al despacho porque ella tenía un problema familiar, porque ella se quería separar, no estaba casada, pero quería regular su situación con su hijo de 4 años y no sabía muy bien cómo hacerlo porque ella se planteaba hacerlo de mutuo acuerdo, pero su ahora expareja no se lo ponía nada fácil. En un principio parecía que era un caso de familia sin más, pero según iba avanzando la conversación con ella nos fuimos dando cuenta que había algo más, que había un estado de absoluta dominación de él hacia ella que ella no veía y que le hacía posicionarse en una posición de víctima absoluta.
Y eso le restaba energías para su proceso de familia, porque se creía absolutamente todo lo que él le transmitía y lo que él le decía, y las amenazas y las coacciones, tanto que pensaba que le iba a quitar a su hijo de un día a otro, que se iba a quedar con la casa, porque ella se lo creía todo. Estaba totalmente en una situación de inferioridad. El maltrato que había ahí no era un maltrato físico, era un maltrato psicológico, pero es tanto más dañino que el físico, porque además es muy invisible, porque la mayoría de la gente no lo ve. No lo ve porque, claro, el físico muchas veces deja lesiones, pero el psicológico las deja, pero por dentro. Y muchas veces a las víctimas no las creen, porque piensan que eso es una riña de familia, de pareja. Pero claro, cuando veíamos que le afectaba tanto y que no podía afrontar ese proceso de familia desde donde estaba, porque es que no tenía energía, pues le recomendamos que denunciase, porque tenía que cortar ese patrón, tenía que dejar de ser víctima. Y así lo hizo. Y lo que a mí me interesa reseñar de este caso es que hubo un antes y un después en su vida. Desde que ella denunció, empezó a ser otra persona. Se convirtió en un ser libre, independiente, empoderado, fuerte, sabía sus derechos, peleaba por sus derechos y por su hijo, ya no se creía las mentiras que la otra persona le contaba. Es verdad que tuvimos una sentencia condenatoria, tuvimos suerte, pero podía haber sido de otra manera y igualmente hubiera salido reforzada, porque una vez que dio el paso, yo considero que ya había roto ese rol de víctima. Y quería preguntaros, en relación a estos supuestos que se dan bastante frecuentemente, a Toni, por ejemplo, quería preguntarte, desde el punto de vista psicológico, ¿qué razones, como en este caso, pueden llevar a una mujer a no saber que está viviendo una situación de violencia de género? ¿Cómo está esta mujer psicológicamente para no verlo? Pues sí, desde el punto de vista psicológico existen varias razones por las cuales una mujer puede no darse cuenta de que es víctima de violencia de género. Y estas razones pues pueden estar relacionadas con factores tanto emocionales como cognitivos bueno, y también sociales. Así que, bueno, por ejemplo, la negación y la minimización. La negación es una estrategia, porque en algún momento de nuestra vida todos hemos aplicado, ¿no? Pero es una estrategia de afrontamiento muy común que utilizan las víctimas de violencia de género y puede ser muy difícil para una mujer admitir que está siendo maltratada. Y por varias razones, como el miedo a las consecuencias, el deseo de mantener la relación o la esperanza de que la situación mejore. Y también puede ocurrir cuando se subestima o se trivializa el alcance y el impacto del abuso. Por otro lado, hay una manipulación y un control. Los abusadores suelen ser personas que ejercen un control psicológico sobre las víctimas y utilizan técnicas manipuladoras pues, para minar la confianza de la mujer y la autoestima y incluso en ocasiones la hacen sentir responsable de esa violencia que están recibiendo, ¿no? Convenciéndolas de que se lo merecen, de que el trato que reciben es el que se merecen. Entonces, estas estrategias, pues claro, confunden a la mujer y hacen que dude de su propia percepción de la realidad, ¿no? Luego hay otros, hay elementos más personales, como la baja autoestima, ¿no? La dependencia emocional. Las mujeres con baja autoestima o con dependencia emocional pueden ser más propensas a quedar atrapadas en relaciones abusivas. Pueden tener creencias negativas sobre sí mismas y también sobre el mundo, sobre la sociedad, sentirse poco merecedoras de amor, creer que no pueden encontrar una relación mejor a la que tienen, por muy mala que ésta sea. Y esta falta de confianza en sí mismas pues, puede hacer que no reconozcan la violencia como algo real. Luego la culpa y la vergüenza. Las víctimas de violencia de género a menudo experimentan sentimientos intensos de culpa y de vergüenza. Pueden sentirse responsables de provocar el abuso y entonces creen que no merecen una relación saludable. Estos sentimientos también pueden dificultar la identificación del abuso y perpetuar la violencia. Y yo te añadiría, perdona que te corte, pero ahora No. la culpa también por ser víctimas, quiero decir, a veces pasa, ¿no? Que es como, yo no puedo ser víctima porque es que tonta, ¿no? ¿Cómo he podido estar tanto tiempo sin...? Entonces sienten culpa por ser víctimas, ¿no? Por no haberse dado cuenta o por haberse casado con esa persona, ¿verdad? Esto también ocurre. Sí, fíjate que muchas veces, bueno, los seres humanos intentamos defender nuestra autoestima a capa y espada, a veces con recursos bastante increíbles. Y entonces a veces preferimos pensar
que no nos está pasando algo malo antes de pensar que somos incapaces de rebelarnos contra eso que nos está haciendo daño, ¿no? Entonces, los recursos psicológicos son muy variados y sí, tienes toda la razón. A veces uno prefiere sufrir un abuso que no reconocer que no es capaz de salir de eso. Así es. Vale. Y en un tratamiento psicológico contigo, por ejemplo, todas esas emociones y esas creencias que se despiertan, ¿no? Que nos has contado, que se podrían trabajar perfectamente, ¿no? Tú podrías detectarlas, darles Claro, herramientas. claro. Fíjate que en muchas ocasiones la persona que está siendo abusada no tiene esa consciencia, pero sabe que algo funciona mal y algo que ella no es feliz, esa persona no es feliz y entonces busca ayuda psicológica y no se trata de ponerle la etiqueta de eres una víctima o estás siendo víctima de abuso, no se trata de eso, se trata de acompañarla en el proceso a que ella se vuelva a centrar en sí misma, es decir, que vuelva otra vez a ver la realidad a través de sus propios criterios, de sus propios ojos, no a través de los ojos bueno, del agresor. Y eso es un proceso y no se puede hacer de manera rápida y brusca porque podría generar que la persona dejase la terapia y entonces sería mucho peor para ella, para las consecuencias. Hay que acompañar siempre a la persona en el momento en el que está y no forzarla que vaya a ningún lado, simplemente acompañarla de una manera adecuada, sana y según sus necesidades. Es lo que decía antes, cada persona es un mundo, somos muy diferentes y hay que adaptarse a la persona en concreto, a su momento personal, también a su entorno social, a los recursos disponibles que tiene esa persona, tanto internos como externos, e irlos utilizando paulatinamente y de forma adecuada. Vale, pues muchas gracias, Tony. Alicia, ¿crees que las mujeres, hablo de mujeres porque violencia de género es del hombre a la mujer, no por otra cosa, es porque estamos hablando de este tipo de violencia, ¿no? ¿Crees que las mujeres que pasan que son víctimas de violencia de género presentan una sintomatología que es común, ¿no? Que suele ocurrirles? O sea, no es que diga una la presenta y otra no, sino que es bastante común y bastante frecuente en la mayoría de ellas. Y si es así, ¿qué tipo de sintomatología sería? Sí, bueno, como también ya ha comentado Tony, la sintomatología viene primero porque se le ha ido minando o ella se ha ido minando, claro, colaborando con las circunstancias externas, ¿no? Ha ido minando ese valor que se ve a sí misma, como ha comentado Tony, el tema de la autoestima, ha ido minándolo hasta hacerlo tan pequeño que ni ella se ve, ni es percibida por sí misma, ni la perciben tampoco los demás. Una baja autoestima porque tiene que mantenerse dependiente de la persona de agresora, que es lo que el mandato de la persona agresora, ¿no? Ese vínculo de tienes que estar conmigo porque yo te proveo de todo lo que necesitas, apartándola de todas las personas que la podrían elevar o que la podrían mejorar su autoestima. Hay una separación porque el vínculo entre el agresor y la persona agredida es más fuerte y tiene que ser fuerte independientemente y separándola de toda esa familia o amigos o amigas que la podrían ayudar. Entonces es una persona que tiene muy poco valor en sí misma porque piensa que el valor se lo da la compañía de su agresor, con lo cual es una persona no merecedora, es una persona que incluso físicamente está como encogida y empequeñecida porque es el sentimiento que tiene dentro. No es una persona que tenga los hombros hacia afuera, que vea el mundo y que afronte el mundo. Más que afrontar, está enfrentando en silencio una situación de maltrato. Por lo tanto, físicamente hay una disposición como de recogimiento, de hacerse pequeña. Puede tener problemas físicos de cualquier tipo. Puede tener problemas de insomnio, puede tener problemas lumbares, puedes tener problemas de gastritis. Es decir, el cuerpo va a dar una sintomatología
que esa persona no va a relacionar con la situación que está viviendo. Porque siempre intentamos pensar que lo físico es físico, lo familiar es familiar, y son cosas que no se enlazan, ¿no? Que no tienen relación una cosa con la otra. Entonces va a tener diversos sintomatología física, va a tener una percepción de sí misma muy empequeñecida, muy contracturada también, va a percibir el mundo como algo del que se tiene que separar porque el mundo la agrede, pero ella percibe que el mundo le agrede, entonces va a ser una persona recogida, una persona que no va a verbalizar lo que le ocurre, porque mentalmente y psicológicamente está como mirando hacia adentro para no sentir ni percibir tanto dolor que tiene fuera. Madre Entonces mía. sí, bueno, es la forma en que yo veo esta situación, porque una mujer que sufre violencia llega a ese punto porque previamente hay una predisposición con una autoestima baja, así que hay un caldo de cultivo que lógicamente las personas agresoras aprovechan para fomentarlo, y en lugar de hacerla crecer como persona y como mujer, lo que hacen es poseerla, pero para engullirla, ¿no? Sí. Y esto tiene mucho que ver con la indefensión aprendida, ¿verdad? A mí es que me encanta porque lo he visto mucho, ¿no? Que es como, ya son víctimas para toda la vida, entonces ya da igual lo que pase porque no, o sea, es como, estás hablando con ellas y ya, claro, es que esto, no, si es que esto no tiene por qué ser así, pero ya se lo creen, porque claro, lo han vivido tanto, lo tienen tan interiorizado que no saben defenderse, no saben que eso no tiene por qué ser así, ¿no? Y además porque no han vivido experiencias de éxito. Si vas realizando actividades, vas teniendo experiencias, y esas experiencias lo que te refuerzan es: vales muy poco, solo sirves para esto no lo haces bien, pero ¿cómo vas a hacer eso? Cuando no hay un reconocimiento de tu valía y no hay un éxito, por lo tanto lo que haces es decrecerte. En el momento en que empiezas a hacer alguna actuación o acción, como puede ser una denuncia, encontrarte con una persona que te apoya, entonces, si vas viviendo y experimentando situaciones en las que tú sales ganador, que tienes éxito, eso lo que te permite es entender que se puede repetir, que puedes seguir teniendo éxito en más situaciones. Y entonces te lanzas con una mochila con herramientas, te lanzas a explorar y a dar pasos hacia adelante. Sí. Sí, y es que ese paso lo dan, es que es muy bonito verlo, ¿no? Porque es una diferencia tan grande y para eso el proceso judicial les puede ayudar mucho. Independientemente de lo que pase, que ganen o pierdan la sentencia o la orden de alejamiento, simplemente el haber dado el paso ya las posiciona de otra manera en el mundo. Sí, así Muchas es. gracias, Alicia. Bueno, Gracias. vamos a pasar con el siguiente tema. Ya en la masterclass detallaremos un poquito todas estas emociones y creencias que se dan en los procesos de violencia de género, pero hoy queríamos pues presentarlo de una forma un poquito más sencilla, ¿no? Más por encima, porque no podemos tampoco extendernos mucho en esta entrevista. Nuestro segundo caso es un caso de medidas paternofiliales que se producen después de una separación o divorcio y cuando hay un cambio de circunstancias familiares. En este caso, la clienta de Jurismedia nos planteó que quería negociar con la otra parte porque había una custodia compartida, pero que era imposible la negociación porque la otra parte era mala, malísima. Entonces, ¿qué pasó? Que nos encargó la negociación a nosotros y nos dimos cuenta que tampoco era tan mala, malísima la otra parte, sino que lo que había aquí eran muchas emociones desbordadas, conflicto, rencor, odio, reproches de las dos partes. Y claro, ¿qué hicimos nosotros? Quitarle leña al fuego, porque si lo incrementábamos, pues eso iba a explotar y al final, donde no había conflicto, porque los dos querían la guardia y custodia compartida, no quería uno la custodia y el otro no, simplemente no sabían cómo comunicarse. Entonces, cuando empezamos a comunicarnos nosotros con la otra parte y con su abogada, nos dimos cuenta de que, pues, que perfectamente se podía llegar a un acuerdo, pero eso sí, ellos no lo podían hacer, porque ellos cada vez que hablaban saltaban chispas. Y al final se consiguió. Se hizo un convenio regulador, se modificó la sentencia. El motivo del cambio era porque la madre se mudaba de pueblo, vivían en la misma provincia, pero se mudaba de pueblo y era una distancia de 40 minutos, que no era más.
pero el caso es que no sabían cómo realizar la custodia de esta manera, que se puede hacer, aunque los progenitores vivan separados a una distancia de 40 minutos, se puede hacer perfectamente. Entonces, pues finalmente se consiguió y la clienta de Juris Media quedó muy agradecida porque sobre todo ella vio que vivió un proceso personal de soltar rencor, de soltar emociones enquistadas que le estaban paralizando en su proceso de vida. Y ahora es una mujer emprendedora con mucho éxito, trabaja con marketing digital, la podéis ver en las redes y además nos ha autorizado para que contemos su caso aquí. Y estaba muy agradecida porque le hicimos ver que todo estaba en su cabeza. Probablemente él también tendría su proceso, pero nuestra clienta era ella. Entonces, este caso lo he querido traer aquí porque pasa mucho. Pasa mucho que hay muchas personas que realmente no tienen conflictos reales y sin embargo se los inventan y hacen del proceso algo muy conflictivo cuando no debería serlo. Y también quiero señalar que hay veces que los profesionales juristas contribuimos a que eso se suavice y hay veces que lo que hacemos es liarla más, porque depende de también nuestro trabajo personal. Que hay veces que yo veo que hay compañeros y compañeras que, pero si es que estás trayendo tus conflictos aquí, que no, que déjalos fuera, que esto es una cosa que no es, que tú lo que tienes que hacer es mediar, ¿no? Sobre todo en procesos de familia, porque no son penales, son procesos de familia donde hay hijos y van a estar siempre. Y lo mejor para la unidad familiar es que haya el menor conflicto posible, porque si no lo van a tener siempre. Ese conflicto va a estar siempre, aunque tú te vayas y dejes el caso, lo vas a dejar con un conflicto abierto. Entonces, yo ahora quería preguntaros, Alicia, ¿qué diferencia de resultado ves cuando hay una intervención psicológica en este proceso de separación, divorcio, medidas paterno-filiales, de cuando no la hay, cuando hay hijos y sobre todo cuando hay unas emociones tan desbordadas como en este caso? Pues la diferencia de resultado es que la situación problemática se puede enquistar y mantener si no hay una intervención que trate, resuelva el mecanismo que ya se está formando, se puede enquistar y lógicamente los padres van a estar en pelea continua, los hijos van a estar en medio o tomando partido, viendo cómo, pero la guerra va a estar abierta, se pueden crear bandos, ahí va a haber muchísima tensión, muchísimo conflicto y, claro, conflicto que dura años, dependiendo de la edad de los hijos, conflictos que duran años y que está poniendo en peligro la salud mental tanto de los padres como de los hijos. Hacer una intervención psicológica cuando hay un enfrentamiento entre las partes por el tema que sea, lo que ayuda es a desmontar ese enfrentamiento y plantearlo como un afrontar la situación para llegar a un consenso entre las partes adultas en beneficio de todos, no solamente en beneficio de los hijos, que también, sino en beneficio de todos. Porque el aire de conflicto se respira, lo respiran todos. Si hay un aire de negociación, de conciliación, de mediación y hay acuerdos que las partes asumen, el aire que se respira es un aire de respeto, de saber dónde estamos, que estamos tratando con personas y que el valor más importante es la salud mental y holística de todos los miembros. Así que la diferencia sería un 100%. Muchas gracias, Alicia. Te voy a preguntar otra cosa que tenía pensado preguntártela después, pero creo que viene al caso ahora. Cuando hay manipulación, porque estamos hablando de familia, pero al final el derecho de familia se junta con el derecho penal muchas veces, y cuando hay una manipulación de un progenitor al hijo para ponerlo en contra de su madre o de su padre, o sea, del otro progenitor, aquí también este tema es bastante sangrante y se ve bastante porque, claro, el conflicto lo tienen los padres o las madres, o sea, los progenitores, pero lo trasladan a los menores. Entonces, claro, yo veo que se hace un daño enorme a los descendientes porque lo peor que le puede pasar a un niño o una niña es que sus padres estén enfrentados, ¿no? O sea, bueno, primero lo peor es que no le quieran, pero después ya, si salvas que le quieran, es que estén enfrentados, lo viven muy, muy mal. Entonces, claro, aquí es muy importante también una intervención psicológica con el núcleo familiar. ¿Cómo trabajarías tú a ese nivel, con estos supuestos, ¿no? Cuando hay una manipulación?
Pues mira, esta situación sería de las más graves que pueden presentarse, porque un tema es cuando hay una separación, un divorcio, un matrimonio, una pareja que no se entienden, que quieren vivir caminos separados, todo es negociable. Pero ya cuando uno de los progenitores, da igual que sea padre o madre, porque los dos entrarían dentro, cuando uno de los progenitores abusa de su poder y lo que hace es manipular, y la palabra nunca mejor está empleada porque es así, lo que hace es manipular a un menor para ponerlo en contra del otro progenitor. Estamos ahora hablando que ese progenitor que está haciendo este tipo de manipulación suele tener una personalidad psicópata integrado. Es una persona que no empatiza con las emociones y los sentimientos de los demás, sino lo que quiere es: en esta guerra voy a ganar, al precio que sea. Y le da igual el precio. Le da igual que afecte al hijo, a la hija, que afecte al entorno, que afecte a la pareja, porque aquí el único requisito, el único premio es hacer daño. Entonces, aquí, si antes era importante, si una separación o divorcio es importante una mediación y una intervención psicológica, cuando ya hay una manipulación de un progenitor hacia el otro, todavía está obligado el hacer esa intervención, porque a lo único que aboca cuando un progenitor abusa de su poder frente a un hijo para ponerlo en contra del otro progenitor, es una catástrofe a nivel de salud mental, a nivel de salud relacional. Es crear personas que les estás perjudicando el momento presente y el momento futuro. Yo lo veo una situación realmente grave. ¿Y qué les dirías a esas personas que están ahora mismo en esa situación? ¿Cómo podrían empezar a rebajar esas emociones y a dejar de manipular a sus hijos? Si hay alguna cosita que se les pueda decir para que ya empiecen a... O sea, ya lo que nos has dicho ya me imagino que les habrá hecho tomar conciencia, pero ¿qué podrían hacer así como ya? ¿No? No sé si hay alguna receta. Cuando quieres enfrentar o afrontar una situación de separación, de buscar caminos distintos, es importante que entendamos que el problema no parte de la otra persona siempre. Como luego también trataremos, que el tema de la culpa de lo que a mí me pase es de la otra persona. Entender que hay una responsabilidad propia en el bienestar de cada uno de los hijos. Y ese bienestar de nuestros hijos está muy por encima de mis creencias, de mis duelos, de mis temas. Entonces, el tema es la prioridad. Si yo pongo siempre la prioridad en el bienestar de los hijos, ahí estamos acertando. Si la prioridad la pongo en que yo voy a luchar y a ganar, ahí sería cuando realmente el progenitor se tiene que preguntar: ¿estoy haciendo o estoy en el camino correcto? Además, yo añadiría que cuando pasa eso no gana ninguno, no gana nadie, todos pierden. Eso está claro, porque pueden considerar una victoria temporal, pero al final a la larga, y por experiencia te digo, que nunca están contentos. Cuando pierden núcleo familiar, pierden todos. Vale, pues Así. muchas gracias, Alicia. Hemos analizado bastante bien estos supuestos de familia. Y ahora, Antoni, te quería preguntar, ¿qué elementos se deben tener en cuenta cuando hay un proceso de mediación familiar, ya sea por un abogado, ya sea por un mediador, ya sea por un psicólogo, cuando hay hijos en la pareja que se está separando? Bueno, ante todo hay que empezar por una comunicación abierta y honesta. Esto no es fácil decirlo, pero a lo mejor no es tan fácil hacerlo, ¿eh? Pero sí que es esencial que los padres pues mantengan esa comunicación abierta y sincera, como decía, tanto entre ellos como con sus hijos. Es decir, deben explicarles de manera apropiada la situación en la que están pasando, la situación de separación, y se tienen que asegurar también que, bueno, que entiendan que no es culpa suya
y que los dos progenitores pues los seguirán queriendo y cuidando como hasta el momento, ¿no? Entonces, para eso interviene mucho la estabilidad emocional de los padres. Los padres tienen que cuidar su propia estabilidad emocional porque el proceso es duro en muchas ocasiones. Entonces, si carecen de esa estabilidad emocional, pues, pues no van a poder afrontar las emociones que se vienen, como la tristeza, la ira, la frustración. Entonces, para los padres es muy importante encontrar esas formas saludables de lidiar con esas emociones y que no afecten negativamente a los hijos. Sí se puede, pues, muchas veces desgraciadamente no es así, pero hay que mantener una relación saludable entre los padres. Es decir, aunque la pareja ya no esté junta, es muy bueno que para los hijos que los padres pues, puedan mantener esa relación saludable, respetuosa entre ellos, ¿no? Y esto puede implicar pues, colaborar en la toma de decisiones importantes que van relacionadas con los hijos, ¿no? Mostrar como un frente único en la crianza. Eso a veces ya estando en pareja es difícil, pues en la separación puede resultar aún más complicado, pero para eso existen los profesionales que están ahí mediando, ¿no? Porque, como decía Alicia, siempre hay que priorizar el bienestar de los niños, ¿no? Al fin y al cabo, todos los padres, o la inmensa mayoría de los padres, de los progenitores, aman a sus hijos. Entonces, a veces lo único que necesitan es darse cuenta de que lo que están haciendo en realidad no es tanto por el amor hacia sus hijos, sino como por su ego herido. Y entonces, eso puede tardar un poco, pero creo que es una buena vía para al final encontrar ese entendimiento que las parejas necesitan cuando se deshacen, ¿no? Entonces, otra de las cosas es, si no se puede evitar el conflicto, al menos que no sea delante de los hijos. Los padres tienen que evitar en lo posible discutir o pelear frente a sus hijos. De hecho, lo que se trata es de que de esta situación tan difícil también se pueda aprender cosas, ¿no? Si los niños ven a sus padres discutiendo ante una dificultad, van a entender que ante sus dificultades también van a tener que discutir o van a tener que poner en juego emociones como la ira, la frustración. Y si ven que sus padres ante una situación difícil lo que hace es llegar a un acuerdo, también les están enseñando a sus hijos a que ante las dificultades se puede vivir ese momento de una manera constructiva. Entonces, hay mucho ahí que hacer también. Y luego también para los niños es muy importante las rutinas y las estructuras. Cuando hay una ruptura de pareja es inevitable que cambien cosas en la vida de los niños, pero sí que es importante mantener su vida lo máximo posible, tal y como estaba antes. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? El apoyo emocional y psicológico es muy importante, tanto para los hijos como para los progenitores. Hay que, muchas veces nos damos cuenta en esta sociedad que los padres no pueden enseñarle mucho sobre emociones a los hijos porque ellos mismos tampoco tienen esa formación y entonces sí que hay que hacer una especie de psicoeducación de cómo enfrentarse o gestionar esas emociones que a veces nos sobrevienen y que no sabemos qué hacer con ellas. Y si nosotros somos capaces, también se lo podemos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Y el trabajo psicológico cuando intervenís con la unidad familiar se empieza con los progenitores, ¿verdad? No con los niños. Sí, totalmente. Piensa que si los padres están bien, pueden ayudar a sus hijos. Es decir, depende de la edad de los hijos, por supuesto, pero sobre todo con los niños más pequeños, los niños no saben regularse emocionalmente y se regulan a través de sus padres. Por lo tanto, si sus padres están desregulados, los niños van a estar desregulados. Es importante que los padres se regulen para poder regular también a sus hijos. Entonces, en el trabajo psicológico hay, pues bueno, desde enseñar a gestión emocional, a dejar que se expresen esas emociones que los adultos no saben gestionar. Es un espacio de confianza, de seguridad, donde puedan expresar todas sus frustraciones, toda su ira de una forma segura. Y también enseñarle habilidades de comunicación. Estábamos hablando de que tienen que tener los padres los progenitores una buena comunicación entre ellos, pero claro, si no tienen esas técnicas, esas habilidades de comunicación, difícilmente lo van a poder hacer y eso hay que entrenarlo también, ¿no? Y sobre todo también lo que me refería antes es identificar y gestionar los intereses de los hijos. Es lo más importante. Si lo que tienen en común precisamente esas personas pueden tener, los progenitores pueden tener muchas diferencias entre ellos que los han llevado a la separación, pero ya hay algo que los une para toda la vida, que son sus propios hijos. Entonces, si identifican y gestionan los intereses de sus hijos, la comunicación va a poder ser más flexible, va a poder ser más generosa, va a poder ser de colaboración en lugar de confrontación.
Entonces, es muy importante el papel del psicólogo o del coach o de la persona, del profesional que ellos escojan para identificar y gestionar esos intereses a los que me refería, ¿no? Sí, Entonces, perdona pero es que creo que es importante esto desde mi punto de vista como jurista, es que muchas veces ves que sí, que quieren a los hijos, pero que están tan cegados con esas emociones, ¿no? De claro, odio, de rencor, de celos, de posesión, de claro, despecho, y entonces no ven a sus hijos, no los ven. Y claro, no. cuando a lo mejor los quieren ver ya es un poquito tarde. Entonces, para eso estáis vosotros, para quitarles ese velo y decir, lo primero es esto, lo otro, déjalo a un margen, porque es que tu hijo está aquí y es una personita, ¿no? Sí, justamente eso, Mónica, porque date cuenta que muchas veces incluso eh, como que se ponen un filtro o creen que están haciéndole un bien al niño, separándolo del otro progenitor. En algunos casos sí que puede ser verdad y en otros casos no. Realmente lo que están es utilizando al niño como moneda de cambio. Entonces hay que identificar realmente si lo estás haciendo por tu hijo o si lo estás haciendo por ti. Y muchas veces no lo puedes ver porque, como tú dices, hay muchas emociones involucradas en todo ese proceso y las emociones son algo que a veces nos nubla la razón, ¿no? Ya a nivel de biológico también es así, es decir, la fisiología está hecha para que las emociones en un momento determinado, cuando son muy intensas, anulen también el raciocinio. Entonces hay que hacer un sobreesfuerzo para que nuestro cortes prefrontal pues, se imponga en situaciones de esa índole. Pues sí, la verdad que todo esto yo lo veo a diario. Y claro, se lo intento explicar a mis clientes, a mis clientas, que no es así como lo están viendo, ¿no? Que se tranquilicen un poco. Y por eso me parece tan importante vuestra intervención desde el principio del proceso, no después, porque hay veces que me dicen, no, ya iré al psicólogo cuando ya me haya divorciado. No, no, pero es que es ahora cuando lo necesitas, porque es ahora cuando tienes que tomar las decisiones. Y a lo mejor estas decisiones que estás tomando no son adecuadas porque estás tan cegado por tus emociones y tus creencias y estas decisiones las vas a tomar para el resto de tu vida, porque claro, luego, al cabo de 2 años te vienen y te dicen, no, que quiero cambiar la sentencia que en ese momento no, ya, pero es que el juez te va a decir, sí, claro, ¿no? Y es toda la carta. Pues no es tan fácil cambiar una sentencia de divorcio, de familia, de medidas. Entonces, es en ese momento, cuando están empezando un proceso, cuando necesitan más de vuestra ayuda y de vuestra orientación. Así que yo les recomiendo a la gente que nos pueda estar escuchando que acudan a vuestros servicios en ese momento. Después también, pero ya después de otra manera, ¿no? Pero al principio es cuando más se necesita y durante. Vale, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante esta aportación en el tema de familiar. Y ahora vamos a pasar al tercer supuesto, que es el maltrato familiar. Esto va hoy de familia. Entonces, aquí sería maltrato, vamos a explicar solamente el caso de hijos a padres, porque ya el de padres a hijos ya lo hemos metido con el tema de la manipulación, que es un tipo de maltrato para mí, que son coacciones clarísimas. Aunque no esté tipificado así como tal la manipulación, pero bueno, yo para mí sí es un delito, o sea, cuando hay determinados grados también, pero cuando es abusivo, para mí es delito. Vale, entonces en el caso de maltrato de hijos a padres, hemos querido como hacer un collage de todos los casos que hemos tenido y hacer como una especie de promedio de las cosas que más se nos repiten. Y una de las cosas que más se nos repite es que los padres y madres, cuando son maltratados por sus hijos, al principio se ven desbordados porque están siendo víctimas, pues eso, de abusos psicológicos, de maltrato físico, de robos. Y claro, quieren protección, sobre todo quieren protección. Entonces piden una orden de alejamiento y denuncian. ¿Qué pasa? Que cuando ven que puede ser que su hijo o su hija vaya a la cárcel, se asustan y dicen, no, yo no quiero que vaya a la cárcel, porque yo es mi hijo, que ya la justicia actúe por su cuenta. Ya, pero es que si tú no ayudas un poquito a la justicia y le das las pruebas, la justicia no le va a condenar. Entonces muchas veces retiran la acusación porque no quieren perjudicar a sus hijos, porque se sienten culpables, porque también les da pena, claro, porque les quieren, pero tienen ese conflicto, que es un conflicto muy grande. Quiero protección y también a veces quieren que ingresen en centros, porque hay veces que tienen problemas psicológicos o de drogadicción. Quieren que ingresen en centros, pero tampoco es tan fácil que ingresen en un centro involuntariamente. Entonces, ahí hay un conflicto, ¿no?, muy grande entre qué hacemos, continuamos, y muchas veces te dicen, no continúo, que continúe el fiscal. Pero claro, si no acusas, o sea, si no declaras, te acoges a tu derecho a no declarar como familiar, y no hay pruebas, no le van a condenar. Entonces, esto es algo que se nos repite bastante.
Y quería preguntaros sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, Alicia, le quiero preguntar, ¿cuál es el origen del maltrato familiar de hijos a padres? ¿Qué hay detrás de esto para que esto ocurra, bajo tu punto de vista? Pues puede haber una variedad de causas, ¿no? O de elementos que provocan este maltrato de hijos hacia padres. Has apuntado el tema de drogadicción, que conlleva el tema de robo para financiarse, ¿no? Y también el caso, uniendo también al caso que hemos planteado antes, cuando un progenitor está queriendo y hace manipulación con respecto al otro progenitor, también puede utilizar la herramienta de la violencia. Puede utilizar a ese hijo o hija como instrumento para realizar violencia o actos violentos contra el otro progenitor. Con lo cual, las causas pueden ser muy variadas, por eso es tan importante centrarse en cada caso particular, ver qué es lo que está motivando o qué hay detrás de esas acciones que estamos viendo y que estamos definiendo como que son actos de violencia de los hijos contra los padres o uno de los padres. Hay que estudiar caso por caso porque en función de cuáles son los elementos que han originado y están manteniendo esa situación, hay que ir siempre, la intervención psicológica es en el origen de lo que está provocando ese tema. Vale, gracias, Alicia. Gracias. Tony, ¿cómo superan los progenitores la culpa por haber denunciado a sus hijos? Esa famosa culpa que tenemos aquí tan presente en nuestras Sí, vidas. es que realmente en este caso es muy... Es difícil, ¿eh? No es un caso, son casos complicados, como decía Alicia, hay que mirar caso por caso a ver qué es lo que está pasando, porque evidentemente no es lo mismo que estén amenazando a tu vida constantemente y a la de otro hijo o otros miembros de la familia que solo a la tuya propia, ¿no? La culpa depende de muchísimos factores. Pero bueno, la verdad es que para superarla, eh, primero hay que validar esas emociones que estás sintiendo. Es decir, tú has hecho algo que sabías que era necesario, has denunciado a tu hijo porque si no consideras que es necesario, al final no lo haces, pero al final si lo has hecho es porque realmente te das cuenta de que algo tenías que hacer, ¿no? Entonces, primero es validar la emoción. Es decir, la culpa se tiene que vivir. La culpa no se tiene que perpetuar, pero sí que hay que abrirse a ese sentimiento porque nos va a enseñar mucho de nosotros mismos. Entonces, el terapeuta, de alguna manera, lo que hace es validar esa emoción, la de la culpa y otras que puedan surgir en ese caso en concreto, ¿no? Entonces, ese espacio seguro donde puedes apoyar a los padres para que se expresen, exploren abiertamente los sentimientos de culpa, sin juicio. Además, validar esas emociones pues, es el primer paso que hay que dar para ayudarles a sentir que son escuchados y comprendidos, porque también pueden sentirse criticados en muchas ocasiones por haberlo hecho, ¿no? Otras personas pueden pensar que cómo han sido capaces de denunciar a su propio hijo, ¿no? Otros los apoyarán y otros no. Depende mucho también del entorno de la familia, ¿no? Entonces, también hay que hacer una educación y una reestructuración cognitiva, quiero decir, cambiar creencias. Hay creencias muy de base, como que para un hijo lo que sea. Bueno, no quieres menos a tu hijo, ni muchísimo menos por haber tomado una decisión como esa. Puedes seguir amándolo profundamente, pero haber sido consciente de que necesitabas cambiar esa situación de alguna manera porque te iba la vida o te iba la seguridad o tu propio bienestar, ¿no? Entonces el terapeuta también puede proporcionar esa información educativa, ¿no? Sobre la dinámica de la violencia familiar y ayudando a los padres a que comprendan que su decisión de denunciar al hijo fue un intento necesario de finalizar ese ciclo de abuso que no se podía mantener más. También Y te es que, puedes... sí, perdona, no, yo pienso que es que muchas veces se les ayuda más si das el paso de denunciar que si lo dejas ahí, porque si no es que al final o te va a terminar matando o se va a convertir en un delincuente de otro tipo, ¿no? A lo mejor así con una denuncia lo que haces es que paras, ¿no? Ese proceso. Totalmente, Mónica. Es precisamente una de las creencias de las que estaba hablando antes, era justamente eso, ¿no? Que ayudar a un hijo es callarte y
e impedir que vaya a la cárcel, a lo mejor. Pero no es así. Es decir, a lo mejor en ese tipo de entorno se puede detectar qué es lo que está pasando. Pues a lo mejor hay una dependencia, una drogodependencia, o hay una enfermedad mental, o hay algo que si no se denuncia no se puede llegar nunca a solucionar el problema. Entonces, hay que verlo desde esa perspectiva, por supuesto. Y piensa que también hay que hacer un trabajo de duelo como padre. Tú nunca te imaginabas que un hijo te pudiese agredir. Es decir, toda la idea que tú tenías es lo que es ser padre, las expectativas que tenías puestas en tu propio hijo. Todo eso significa decirle adiós a lo que a esas ideas idílicas, ¿no? Fantasiosas que te habías hecho con tu propio hijo. Y eso implica, pues, explorar ese significado tanto personal como emocional de la pérdida y encontrar formas, pues, más saludables de adaptarte a la realidad que es la que es, ¿no? Entonces, también de alguna manera es una manera de fomentar la resiliencia, ¿no? El hecho de volver otra vez a recuperarte de todo ese proceso tan doloroso que ha sido y también empezar a tener otra relación nueva con tu hijo, porque no sabes, no sabes si es un punto de mejora de la relación con tu propio hijo o si a lo mejor el hijo pues decide que no. Es decir, hay que explorar todas las posibilidades y preparar a la persona para lo que viene, sea lo que sea. Y a lo mejor incluso se puede hacer terapia familiar. En un momento determinado se puede llegar a hacer esa terapia familiar pues para perdonar los unos a los otros, para entender que no ha habido una sola causa, que es multifactorial. Piensa que la culpa también viene los padres muchas veces tienen ese pensamiento de qué es lo que he hecho mal para que mi hijo haya salido así. Y no, la violencia es multifactorial, hay muchísimos factores y no te puedes culpar únicamente tú porque tu hijo haya hecho eso. Pues todo eso es un proceso que hay que acompañar de una manera adecuada. Vale, pues muchas gracias, Tony. Y bueno, vamos a ir ya concretando, vamos a ir cerrando. Hemos estado hablando durante todo este tiempo de las creencias y emociones que se despiertan en un proceso judicial. Hemos trabajado con el tema de la violencia de género, con el tema de los divorcios, separaciones y medidas paterno-filiales. Hemos trabajado con el maltrato familiar de hijos a padres y de padres a hijos en vía de manipulación, en forma de manipulación contra el otro progenitor. Y hemos visto cómo todas esas emociones y creencias a veces están invisibilizadas y cómo es conveniente que acudan a los servicios psicológicos y profesionales de psicólogos para que les hagan ver estas emociones, estas creencias, para que tomen mejores decisiones desde el principio, desde que están empezando con su proceso judicial, que probablemente termine en sentencia, que sea una sentencia difícil luego de mover y por lo tanto es recomendable que acudan desde el principio, especialmente en procesos de familia donde se van a tomar unas decisiones que afectan a la unidad familiar en su conjunto. Y nada más, yo creo que con esto ya hemos hecho una presentación bastante clara de los servicios que ofrecemos en Juris Media y vamos a proceder a presentar nuestra masterclass del día 31. Si queréis decir algo más para despediros y si no ya paso a presentar la masterclass. No se te oye. No, decía que estoy deseando que presente la masterclass. Qué bien. Pues nada, muchas gracias otra vez. Y bueno, pues ahora paso a presentaros la masterclass que van a impartir Alicia y Tony y yo, porque yo también voy a dar mi toque de abogada, para temas de violencia de género y de separaciones, divorcios o medidas paterno-filiales. ¿Qué emociones, qué creencias se despiertan ahí? Las vamos a detallar más en profundidad. Vamos a contar con la participación de la gente que se apunte y que va a poder realizar preguntas en ese momento y van a ser respuestas por nosotros, respondidas, perdón. Y vamos a trabajar especialmente con la resiliencia, que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas y como potenciadora de la felicidad en la vida. Vamos a trabajar con la frustración para ponerla a nuestro servicio en vez de que esté fastidiándonos la vida, porque la frustración nos pasa a todos, es una emoción que se despierta mucho con los procesos judiciales, pero que se puede trabajar con ella y efectivamente, aunque parezca que no, se puede poner a nuestro servicio como potenciador y energizante.
Vamos a aprender a tomar mejores decisiones en nuestros procesos judiciales. Vamos a aprender a tener en cuenta las emociones y las creencias que se despiertan también en nuestro contrario, en nuestra contraria, que es a la persona que tenemos enfrente en el proceso judicial, para poder entenderla también, poder trabajar con ella y conseguir una solución lo menos conflictiva posible. Y vamos a salir todos lo más preparados posible para afrontar nuestros procesos judiciales en el caso de que los tengamos, y si no los tenemos, da igual, porque tarde o temprano las personas nos vemos, o un amigo, o un primo, o un familiar, siempre vamos a tener conflictos, o sea, judiciales o no judiciales, estamos inmersos en una sociedad que tiene conflictos. Entonces, ellos nos van a aprender a llevar los conflictos de otra manera, nos van a enseñar a llevar los conflictos de otra manera, ¿vale? Y eso es muy importante tanto si tienes un proceso judicial como si no. Para apuntaros a nuestra masterclass, que va a ser el día 31 de mayo a las 6 de la tarde y va a tener una duración de 1 hora y media, podéis pinchar en el link que aparece en la descripción. Y ahí ya os mandaremos el enlace un día antes para esa masterclass. Quedará grabada y luego la colgaremos en nuestras redes, pero en principio solamente podrán acceder las personas que se hayan inscrito. Es totalmente gratuita. Y nada más, nos vamos a despedir ya. Sabéis que nos podéis encontrar también en jurismedia.es y en nuestro correo electrónico hola@jurismedia.es y en nuestras redes sociales @jurismediaholística de Instagram y de YouTube. Muchísimas gracias otra vez, Toni, Alicia y a todos y todas los que nos habéis estado escuchando.